Gracias a cada uno de ustedes por hacerse este ratito de brindarnos su opinión y su mirada. Se encuentra presente el diputado Solano y el diputado Valdés, miembros ambos de la Comisión de Educación, y seguramente se van a estar acercando durante las exposiciones algunos diputados que están en otras actividades y se van a ir sumando. También está el equipo de la diputada Maru Bieli, quien se encuentra de licencia por maternidad, así que también están ellos para acercarle luego la información a la diputada. Y del resto de los diputados miembros de las comisiones también están los asesores. Para iniciar y que no se haga muy tarde, ya que son bastantes los oradores que tenemos en lista, vamos a iniciar con la escucha. A diferencia de la vez pasada que teníamos una mesa y exponíamos, al momento que los vamos invitando, los vamos a pedir si pueden acercarse a hablar al atril. Y bueno, es un poco más distante, pero bueno, es la dinámica que tenemos posible en este salón. Para aquellos que vienen a darnos su opinión, los expedientes que vamos a estar tratando es el 24D24, que es de mi autoría, créase el programa de educación socioemocional, el 275D24 del diputado Juan Manuel Valdés, créase el Observatorio contra el Acoso u Hostigamiento Escolar, el despacho 1454 del diputado Guillermo Suárez, que son espacios de regulación sensorial, emocional y de calma en instituciones educativas, el despacho 1635 de González Estebarena María Luisa, que es la Ley de Educación Socioemocional, el despacho 2404 de Maru Bieli, es de abordaje de salud mental en el ámbito escolar, el despacho 2801, también de Juan Manuel Valdés, que es programas destinados a la prevención primarias de problemáticas y trastornos psicosociales para alumnos y alumnas de establecimientos educativos de la ciudad, el despacho 2756 de Victoria Freire, el abordaje de la salud mental en el nivel superior, terciario, formación docente inicial, y el despacho 2924 del diputado Solano, que es Gabriel, prevención y abordaje de las afecciones de salud mental en el ámbito escolar. Y también tenemos algunos proyectos que fueron surgidos del programa de la legislatura y la escuela, que son el 1494 del Colegio Instituto Monseñor Dilo, en la implementación de un programa de educación socioemocional en las escuelas públicas y privadas de la ciudad, y el despacho 1835 del Colegio Beata Imelda, incorporación de la enseñanza de la educación emocional. Y ha ingresado un expediente más, que es el 2866, que son seminarios de salud mental y gestión emocional en las escuelas secundarias del Colegio San Francisco de Sales. Así que desde todos estos proyectos son los que estamos poniendo en consideración para su tratamiento. Para comenzar con la palabra le vamos a pedir... se ha sumado la diputada Celeste Fierro también. Para comenzar le vamos a pedir que tome la palabra Agostina Giovanardi, que es coordinadora de evaluación de programas y políticas de la Unidad de Evaluación de la Equidad y la Inclusión Educativa. Dale, perfecto. Dale. Bueno, buen día a todos y todas. Mi nombre es Agostina, soy parte de la UEICE, que es la Unidad de Evaluación. Y bueno, quería traer a consideración algunos datos sobre los cuales estuvimos trabajando también en los últimos años. Nosotros en 2022 implementamos una serie de escalas orientadas a medir el bienestar escolar, el autoestima y la regulación emocional de estudiantes de primer año de 57 escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Participaron alrededor de 5.000 estudiantes. Estas escalas se construyeron en conjunto con la MESACS, que es una mesa regional de evaluación de las competencias socioemocionales, y se implementan en Uruguay, en Chile, en Colombia y en Paraguay. Como para mostrar algunos datos concretos de lo que pudimos relevar a partir de este estudio. En relación a la autoestima, encontramos que los chicos de primer año que participaron presentan el 50% un nivel de autoestima vulnerable o crítico, es decir, más del 50% de estos estudiantes tienen una mala valoración de sí mismos, entendiendo la autoestima como la capacidad de identificarse en el cuerpo, en la mente, en las emociones. Y lo que encontramos también llamativo es que había una correlación estadísticamente significativa con las variables de género y de hacinamiento, es decir, las mujeres y quienes viven en contextos más vulnerables presentaban niveles de autoestima más críticos. En relación a la regulación emocional, entendida como esa capacidad para
identificar, manejar y expresar las emociones en su conjunto, lo que encontramos también para esta muestra de estudiantes es que más del 70% tenía un nivel crítico o vulnerable de regulación emocional. La mayor dificultad se encontraba al momento de identificar y manejar las emociones negativas, como por ejemplo la tristeza, el enojo, y lo que encontramos también es una correlación estadísticamente significativa en la variable de género, es decir, las mujeres presentaban mayores dificultades para identificar y manejar las emociones negativas. Y finalmente, en relación al bienestar escolar, entendida como ese espacio de protección, de seguridad, de confianza que tienen los estudiantes para contar sus emociones y para encontrar también adultos que los acompañen, identificamos que el 52% de los chicos de la muestra identificaban un bienestar escolar alto. Es decir, en sus escuelas encontraban este tipo de acompañamiento. Sin embargo, hay un casi 50% que no. En ese contexto, me parece muy importante focalizar que el bienestar escolar en el marco de estas escalas es entendido como un factor protector que justamente lo que impide Perdón, es que... Agustina, me piden si puedes acercarte Sí, un poquito obvio. más. Para Ahí. Sí. El bienestar escolar en el marco de estas escalas es entendido como un factor protector que justamente lo que impide es que los estudiantes que tienen niveles más vulnerables de autoestima o de regulación emocional se deslicen a los niveles más críticos. Por eso la importancia de trabajar también desde el espacio escolar cómo acompañar a este grupo de estudiantes. Y en relación al bienestar escolar también encontramos una correlación estadísticamente significativa con las trayectorias de los estudiantes. Aquellos estudiantes que en algún momento habían repetido algún grado o algún año, efectivamente presentaban un nivel de bienestar escolar más bajo. Nosotros desde la UEICE vamos a seguir implementando estas escalas y estamos trabajando en el desarrollo y validación de otras más que nos permitan tener con un diagnóstico acertado, un diagnóstico a tiempo, no solo de estudiantes de primer año, que es lo que hoy tenemos, sino también de otros años y poder también acompañar el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustina. Te quería hacer una consulta. Si este informe que vos haces mención con estos datos puede, está publicado. Y si podemos, en todo caso, circularlo por los despachos para tener la información. Sí, está publicado y estamos abiertos a cualquier consulta después. ¿Lo podemos enviar desde la comisión? Gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Le pedimos ahora a la profesora Paula Giraut, que es profesora para la enseñanza primaria, directora del Jardín Sueños Bajitos del barrio Padre Carlos Mujica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les queremos compartir un poquito lo que venimos conversando con algunos colegas y algunas colegas en torno a las posibilidades de mejorar el bienestar escolar y la salud mental dentro de la escuela. Algunos puntos que nos parecen que necesitamos de acompañamiento desde los docentes para poder acompañar a los estudiantes y las estudiantes en todos los niveles, desde nivel inicial, primario, secundario y superior. Entendemos como fundamental algo que venimos luchando desde el ámbito docente por la pareja pedagógica en las escuelas. Creemos que el acompañamiento en parejas puede beneficiar el acompañamiento de los grupos porque un docente a cargo de aproximadamente 30 niños y niñas hace difícil el acompañamiento puntual. Esto sería un punto a evaluar, a pensar, a repensar y a discutir. El fortalecimiento del trabajo en red con programas socioeducativos y con programas de salud mental, con programas de educación especial también. Particularmente, por ejemplo, nosotros dentro del jardín tenemos la experiencia de trabajar en red tanto con el CET como con el CEPAPI, los centros de educación temprana y los centros de educación para la primera infancia. A nosotros nos ha beneficiado ampliamente ese trabajo en red, pero entendemos que no es posible para todas las escuelas de la ciudad y esto debería ser algo democratizado para todas las escuelas. El fortalecimiento de los COE, entendemos que los COE en el día de hoy están ampliamente abarrotados de casos y situaciones, tienen muchas escuelas a cargo con pocos profesionales que trabajan en forma interdisciplinaria, lo cual creemos que es muy favorable para el acompañamiento del bienestar escolar. Sin embargo, esto no da abasto porque hay un EOE por distrito. Después, otro de los ejes que creemos necesario trabajar es el generar espacios tanto temporales como físicos dentro de las escuelas. Nosotros actualmente desde el Jardín formamos parte del programa de Bienestar en Red. Hemos sido una de las escuelas elegidas para implementar este programa.
Lo estamos implementando, sin embargo, entendemos que, a pesar de que hay algunas cosas que resultan beneficiosas, algunas propuestas, no se generan ni los espacios de tiempo, ni los espacios físicos dentro de las escuelas, ni los recursos humanos. Entendemos que el fortalecimiento de profesionales dentro de las escuelas también sería un eje, como venimos diciendo, tanto en la pareja pedagógica como en los COE. Pero dentro de las escuelas, actuando cotidianamente, también sería un punto a evaluar. Entendemos que estos ejes permitirían una convivencia democrática, que es el ámbito donde la escuela puede acompañar la salud mental y el bienestar de su comunidad, tanto la participación de estudiantes como de familias, como de docentes y directivos. Bien, con eso. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Ahora tiene la palabra la magíster María Fernanda Fiore, que es supervisora del Distrito Escolar 18. Bueno, buenas tardes. Estamos con algo que me parece fundamental, hablar del bienestar emocional en las escuelas. Las escuelas ya hace rato que no escolarizan, educan. Y cuando hablamos de educación, hablamos de una tarea sostenida con las familias, compartida con las familias, y en algunos casos, muchos de nosotros sabemos que en ausencias de las familias, somos nosotros los que tenemos que trabajar muchas cosas porque la escuela es compensadora de oportunidades. La educación emocional hay que entenderla como un proceso social, no solamente como un proceso personal. ¿Y qué más que trabajarla como la tercer pata entre lo que es la educación en convivencia y la formación ética y profesional, ¿no? Lo que nosotros tenemos desde la docencia y lo que nosotros trabajamos con los niños. La formación del estudiante, estudiantes que sepan vivir con otros, que puedan convivir, que sepan y puedan respetar y practicar todos los valores democráticos. Educar a los niños emocionalmente es una tarea indelegable que tiene la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que los niños nacen, las primeras emociones que surgen espontáneamente son las emociones de miedo, de angustia, de hambre, de sensación de malestar. ¿Cómo lo expresan? Lo expresan mediante llanto, mediante gritos, mediante angustia. Luego, muchos autores hablan que recién a partir del tercero, cuarto, quinto mes, es donde aparece la risa, la sonrisa, que son las primeras emociones positivas. Entonces, yo me pregunto, si las emociones negativas surgen espontáneamente, ¿no tendríamos que preguntarnos como educadores sobre la importancia de educar para poder manifestar aquellas emociones positivas, para poder controlar aquellas emociones negativas y traducirlas en palabras, no en actos, y educar en la importancia de la emocionalidad positiva? La emocionalidad no puede entenderse sin hablar de moral y de ética. Sería peligroso hablar de bienestar socioemocional si no lo entendemos con lineamientos morales y éticos. Entonces, en las escuelas trabajamos convivencia, trabajamos ciudadanía, trabajamos estar con el otro, convivir, respetar. Me parece que no hay mucho más para pensar que la educación emocional es algo que tiene que darse, tiene que empezar desde la formación de los profesorados, tiene que acompañar a los docentes y yo estoy segura que los docentes educan emocionalmente. Un docente cuando sonríe, un docente cuando da una explicación, un docente cuando alienta, un docente cuando apuesta y tiene altas expectativas sobre el logro y el aprendizaje de sus alumnos, lo está estimulando emocionalmente positivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora. Tiene la palabra ahora la directora de la escuela número 13, también del Distrito Escolar 18, Valeria Zunino.
Verónica. Lo pusieron mal. Buenas tardes. Bueno, celebro este espacio para poder hablar de alfabetismo emocional, para que además de poder alfabetizar a los niños y a los jóvenes en las escuelas, podamos darle un marco a algo que ya venimos haciendo, que tiene que ver con educar en valores y poder también decirle a nuestros chicos cómo comunicarse asertivamente y cómo darse cuenta cuando están enojados, alegres, tristes, y cómo poder expresar civilizadamente estas emociones. Todo esto va a ayudar, entendemos, a que los niños que son, digamos, sujetos de derecho con una construcción de ciudadanía progresiva, o sea que están en la escuela y luego van a estar en la sociedad, en los diferentes trabajos, para que puedan tener una autoestima adecuada y para que también puedan conseguir mejores oportunidades. Con mi equipo directivo siempre decimos, todos los docentes que tenemos en la escuela, todos tienen el mismo título o parecido, todos están calificados por alguna universidad o profesorado. ¿Quiénes son los que se destacan? Los que manejan mejor sus emociones, los que se conectan mejor con sus alumnos, los que son más creativos, los que saben resolver distintas situaciones y conflictos que surgen inherentes a lo institucional de manera acertada. Recién María Fernanda hablaba de las emociones básicas, primarias. Yo me hice un memotest, una técnica memorística para aprender las emociones que traemos desde la época de la caverna. Matías, miedo, alegría, tristeza, ira, aversión o asco y sorpresa. Esas son las emociones con las que ya venimos genéticamente. Todas las otras son secundarias y son aprendidas por la cultura, por el entorno, por la sociedad, por la gente que tenemos cerca. Y ahí es donde nosotros podemos inculcar los valores. El entusiasmo, el compromiso, la honestidad, la perseverancia, el coraje, la generosidad, el orden, el humor, el servicio, el bien a los demás. ¿Qué lograremos si podemos darle un marco a la educación emocional? Vamos a poder crear climas de seguridad en el aula, sentir la calma en nuestros ambientes. Podemos probar ahora, a ver. Inhalemos 3 veces. Yo les puedo asegurar que esta sencilla técnica, cuando los chicos están desbordados, por decirlo coloquialmente, los baja, los tranquiliza. Y si lo acompañamos con una sonrisa y con un abrazo, tiene un efecto sanador. Así que me parece que es urgente poder fortalecer y afianzar el marco de la enseñanza de las emociones para poder seguir cultivando un estado de bienestar en las escuelas y que sean un lugar seguro, óptimo y con ganas de poder estar en ese precioso lugar que es la escuela. Muchas gracias, Verónica. Tiene la palabra ahora la señorita Carolina Nazar, que es maestra de la Escuela 7 del Distrito Escolar 5. Listo. Listo. Buenas tardes. Siempre es muy enriquecedor y necesario hablar de lo que haga falta para que nuestros y nuestras estudiantes desarrollen una emocionalidad ligada a patrones de salud y bienestar. Dicho objetivo, de hecho, está por lo menos incluido en 2 de los 5 ejes en torno a los cuales gira la ESI. Si el trabajo sobre la emocionalidad y la afectividad de los y las estudiantes ya es algo que está contemplado en varias legislaciones, ¿de dónde surge la necesidad de dar tratamiento a estos proyectos?
No es de la docencia y el estudiantado que tanto nos hemos movilizado primero por tener una ley de educación sexual integral y luego porque ésta se cumpla en toda su magnitud. Dichos proyectos no responden a una demanda masiva de las comunidades educativas. Una primera mirada a vuelo de pájaro en torno a quienes lo firman dan cuenta de que la discusión sobre los mismos responde más a intereses del oficialismo y algunas comunidades de escuelas confesionales que a un reclamo conjunto de la docencia y los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires. Si las emociones y la salud son parte de la currícula desde hace ya 18 años y no hay un reclamo masivo en pos de estos proyectos, habrá que analizar cuál es el enfoque que los atraviesa para tratar de entender la urgencia de quienes promueven impulsar esta ley. De la lectura de los proyectos se desprenden algunos ejes transversales, opuestos por el vértice al enfoque desde el cual abordamos las emociones desde la ESI. Si en los proyectos se habla de gestión y autorregulación de emociones, quienes defendemos la ESI sostenemos la expresión y el acompañamiento de las mismas. Todas las emociones que nuestros y nuestras pibas expresen son válidas y merecen ser expresadas en los términos en los que cada pibe o piba pueda hacerlo. No necesitamos que las gestionen, necesitamos poder alojarlas. Y para que esto pueda ser así, necesitamos capacitación y recursos. Algo que sí ha sido un reclamo del conjunto de las comunidades educativas. No hay capacitaciones en servicio, ni acceso irrestricto a los postítulos disponibles. Tampoco referentes ESI que cobren por llevar adelante esa tarea. A pesar de haber cumplido este 5 de octubre la mayoría de edad, aplicar la ESI en las escuelas es debido a la falta de presupuesto, entre otras cuestiones, una cuestión de buena voluntad. Si no hubo presupuesto para capacitarnos o ampliar y multiplicar los DOES y EOES, ¿cómo se explica que lo haya para aplicar este tipo de educación? Si se le destinan fondos, la situación que se plantea desde lo institucional es grave, ya que desnudaría la realidad de que no haberlo hecho en todos estos años con la ESI fue un boicot a un derecho de los estudiantes y una decisión política deliberada. Si por el contrario no se los destinara, será otra política educativa que sin presupuesto solo será material de una propaganda tendiente a fomentar el individualismo y la meritocracia, pilares sobre los cuales se asientan estos enfoques, tan funcionales a la lógica empresarial. Los proyectos de bienestar socioemocional presentados se contraponen a la ESI buscando desplazarla. Se oponen a su potencial transformador de la sociedad, contraponiendo la adaptación pasiva de los sujetos a la misma. En ese sentido, no es inocente que los mismos que están llevando adelante un ajuste que coloca a 7 de cada 10 infancias en una situación de pobreza extrema, busquen que esta realidad nos interpele. Tampoco es inocente que la promueva el clero, que siempre rechazó la perspectiva de género y de derechos no reproductivos que atraviesa la ESI. Para estos sectores, el paradigma desde el cual se planta la educación emocional es funcionar a sus objetivos, formar trabajadores y trabajadoras, sumisos y sumisas, y en lo posible, inscriptos e inscriptas en la heteronorma. El proyecto que promueve el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, sí responde a estas demandas, porque el mismo ha sido construido en el diálogo con las comunidades educativas y con las organizaciones de mujeres y diversidades sexogenéricas, y con todo el arco de organizaciones que luchan porque nuestros y nuestras estudiantes gocen de las mejores oportunidades para ser sujetos y sujetas capaces de adaptarse activamente a la realidad. No busca la formación de personas que desde su individualidad logren la autorregulación, sino, muy por el contrario, que sean capaces de comprender sus condiciones materiales de existencia, para problematizarlas y transformarlas en un marco de sostén y contención. Él mismo plantea la ampliación de los DOES y EOES, los referentes ESI pagos, entre otras cuestiones destinadas a apuntalar con presupuesto este sostén. Este proyecto no se contrapone a la ESI, sino que la nutre de recursos simbólicos y materiales para acompañar a nuestros y nuestras estudiantes en el desarrollo de una sexualidad lo más plena posible y libre de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Me había quedado pendiente mencionar que ya hace unos minutos se han incorporado a la reunión la diputada Freire, el diputado Reyes y el diputado Leupías.
Gracias por estar presente también. Es el turno ahora de la licenciada y profesora en psicopedagogía, profesora de estimulación temprana del Instituto Superior de Formación Docente número 1, equipo de orientación escolar de la Ciudad de Buenos Aires del 2008 y abordaje institucional con intervención en trayectorias escolares, la profesora Natalia Carballo. Perfecto. Buenas tardes, soy Natalia Carballo y soy trabajadora de los equipos de orientación escolar desde hace 16 años. Y también vengo en representación de la Unión de Trabajadores de la Educación porque soy la secretaria de equipos de apoyo y servicios profesionales en dicha organización. Lo que quiero un poquito plasmar es de qué trabajamos los equipos de orientación, que varias compañeras y compañeros vienen mencionando, y en ese sentido quiero hacer foco un poco en lo que ya tenemos como sistema educativo y como estructura. Me parece importante que podamos saber que los equipos de apoyo que están conformados por los EOE, por los ACE en escuela media, por EPBS y por mediadores, son equipos de sostén. Son equipos que acompañan a quienes enseñan. Y en este sentido quiero hacer foco, porque trabajamos en dos dimensiones. En una dimensión del orden institucional y en una dimensión en términos del acompañamiento de las trayectorias escolares. Esto se viene haciendo hace muchos años. Este año los equipos cumplen 40 años, los equipos de orientación escolar. Y con esto quiero decir que hay una gran trayectoria, un gran recorrido en poder pensar en las singularidades de cada pibe, de cada piba que lo necesita, en el lugar que lo necesite. En ese sentido es que nos parece más que importante tener en cuenta que hoy estamos asistiendo al padecimiento también docente, porque el paradigma de la complejidad que presentan las infancias de hoy nos lleva a tener que hacer un abordaje inmenso en cantidad de apoyos, en cantidad de recursos y en un entramado fuertísimo y articulado con la educación especial. Es de altísima complejidad a lo que estamos asistiendo como sociedad, la gravedad socioeconómica por la que están atravesando muchas de nuestras familias, de gran vulnerabilidad, y eso definitivamente resiente a nuestras niñeces. Los niños y niñas vienen desbordados, vienen angustiados y subjetivamente esto de alguna manera se traduce en el ámbito escolar. Entonces, hoy los docentes también están angustiados porque se sienten impotentes, porque sienten que no pueden, que no tienen manera, que les es inabordable, que no les alcanza con lo que hay. Por eso, en alguna medida, mi intención, como ya han estado en otra jornada compañeras y compañeros del EPBS, no quiero irme sin resaltar que tenemos los equipos necesarios para poder atender a esta situación actual, pero tenemos que ampliarlos, tenemos que intensificarlos y tenemos que seguir formándolos y formándonos, con lo cual es ampliamente necesario que podamos seguir sosteniendo a las familias, a las docentes y, por supuesto, a nuestros niños y nuestras niñas. Pero no es, si no es de otra manera que enlazados, entramados, articulados y sobre todo con la educación especial como sostén, porque son quienes pueden de alguna manera muchas veces darnos otra mirada, otra posición y otro espacio para aquellos niños que realmente necesitan de otro acontecer y otro hecho educativo. Gracias. Muchas gracias, profesora. Tiene ahora la palabra la licenciada Fernanda Muñoz. Ella es directora del Instituto Monseñor Dillon, quien fue una de las escuelas que ha presentado y ha sido seleccionado el proyecto de educación emocional que antes pusimos en tratamiento, y se ha sumado la diputada Trimarchi también a la comisión. Está acompañada de Natalia Saulino, que es la vicedirectora, y de la profesora
maestra del grado que trabajó el tema, Camila Lombardi. El colegio Instituto Monseñor Dillon, el Caballito. Bueno, buenas tardes. Creo que esto es peor que un acto escolar. Agradecemos, por supuesto, el espacio y, sobre todo, Sergio, el compromiso que habíamos hecho ya hace unos meses cuando este proyecto de ley de educación emocional o socioemocional en las escuelas empezara a caminar, poder brindar nosotros nuestro testimonio y nuestra práctica docente como para también apoyar este trabajo que están llevando adelante desde la legislatura y desde la Comisión de Educación. No vamos a abundar en conceptos sobre lo que es la educación socioemocional. Creo que muchos de nuestros colegas lo acaban de hacer excelentemente bien. Sí vamos a hablar un poquito de cómo llegamos nosotros acá en este momento. Como bien él dijo, acá se confluyen dos situaciones. La escuela hace 5 años implementó sistemáticamente la educación emocional en el nivel primario. Este fue un trayecto y un camino largo que empezó antes de la pandemia, unido a la capacitación. Todos los que somos docentes sabemos que sin capacitación permanente no podemos avanzar ni aplicar ningún tipo de innovación educativa en la escuela. Y esto se une y va de la mano acompañando una demanda de nuestros propios alumnos, que cuando la docente que hoy nos acompaña se inscribe el año pasado en el proyecto de la legislatura y la escuela, los niños dijeron, ¿cómo puede ser que si nosotros aprendemos educación emocional desde hace 5 años en el colegio, cómo puede ser que el colegio escuchó nuestra voz, implementó y nos valida un espacio como para tratar nuestras problemáticas, independientemente de los espacios de las ESI, porque esto fue una demanda propia de los alumnos del colegio que querían recibir una orientación para resolver sus problemas y sus situaciones vinculares dentro y fuera de la escuela. ¿Cómo puede ser que si nosotros lo tenemos implementado, el resto de las escuelas no? Entonces, nosotras que trabajamos en equipo, hicimos una especie de conversatorio antes de venir acá para saber y definir qué les íbamos a exponer, porque evidentemente la teoría la tenemos todos, pero bueno, el mensaje que les queremos dejar, sobre todo si esto fluye, camina, se dictamina y se implementa, es que se puede. Todos los que trabajamos en docencia sabemos que siempre cuando vamos a plantear algún espacio de innovación o de mejora que acompañe las trayectorias escolares de los chicos, en general lo primero que a veces nos encontramos es con un poquito de resistencia, sobre todo en los equipos docentes. Una vez transitada esa resistencia, y yo creo que además acompañándolo con capacitación, herramientas, compra de materiales, bibliografía y estructura, es que después el proyecto puede apropiarse y puede sentirse propio tanto para los docentes que después lo van a implementar con los alumnos. Este fue el camino que más o menos la escuela hizo desde hace 5 años con respecto a la implementación de esta innovación, en donde tenemos en nuestra currícula escolar un plan educativo modificado en donde está incorporado que le llamamos sentir y pensar, porque lo acompañamos con una bibliografía además que nos hace de sustento y de soporte, y da cuenta de este camino que como colegio emprendimos, cómo los alumnos el año pasado, guiados por su señor, en el programa de la legislatura en la escuela, hicieron este planteo de proponerlo como proyecto de ley para el resto de las escuelas de Cava. Creo que para un docente no hay mejor muestra que la apropiación de un proyecto que se realiza en la escuela, que el alumno lo tome y lo lleve adelante en este proyecto de la legislatura. Por supuesto, agradecemos también el espacio en la legislatura. El programa es excelente. Este año volvimos a participar con un proyecto que habla sobre el juego virtual, sobre todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos. La verdad es que tenemos estudiantes muy comprometidos
y la verdad que es un espacio, y hoy veníamos hablando las tres, muy rico para trabajarlo y para participar. No hay ejercicio más pleno de la democracia que participar en el programa de la legislatura y la escuela, así que esperamos que esto siga vigente porque realmente los resultados, bueno, nosotros somos uno de esos resultados y por eso hoy estamos acá. No sé si... ¿Estamos? Bueno, simplemente era dar este testimonio y por sobre todas las cosas haciendo foco en esto, ¿no? Que a veces es muy difícil pensar en este tipo de innovaciones en una escuela, pero el mensaje es que se puede, con sistematización, con organización, con planificación y por sobre todas las cosas con capacitación se puede. Bueno, acá me soplan por cucaracha, que les vamos a dejar, sobre todo porque veníamos pensando, ¿qué puede necesitar un diputado que les dejemos hoy, más allá de este testimonio, como para que se orienten, porque sabemos que el universo colegio es ampliamente conocido por nosotros, pero por ahí no tanto para quien ha trabajado en otro tipo. Entonces, les vamos a dejar lo que nosotros trabajamos como planificación en la escuela, que tiene que ver con la sistematización del proyecto y los diferentes ejes, que no solo tienen que ver con la conciencia emocional, la regulación, el bienestar, las competencias sociales y después cuando nos ponemos a prueba, sino también en que está todo graduado y secuenciado en una escuela primaria de 1º a 7º grado. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias a las tres profesoras. Si lo quieren dejar en la comisión, después hacemos llegar a cada uno de los despachos. Tiene la palabra ahora la licenciada Cecilia García, quien viene en representación de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo del Gobierno de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Como bien dijeron, yo estoy a cargo de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo. Nosotros venimos trabajando, digamos, los ejes principales son acompañar las trayectorias educativas, convivencia y promoción y protección de derechos. Nosotros trabajamos no solo ante la emergente, sino también este año estamos desarrollando una línea fuerte en materia de prevención y sensibilización, especialmente en el nivel secundario, donde trabajemos el valor que tiene la palabra de los estudiantes, el lugar que necesitan para plasmar sus preocupaciones. Hay mucha preocupación en relación a las problemáticas de urgencia subjetiva de compañeros que están... Perdón, me piden si puedes acercar un poquito más por el sonido. ¿Así? Sí. Bueno, estamos haciendo referencia al valor que tiene la palabra y al lugar que tiene que tener la palabra de los estudiantes en la escuela. Por eso llevamos adelante distintos proyectos en relación a convivencia, a fortalecer los equipos tutoriales en relación a esto. Esta semana estamos llevando adelante jornadas con promotores ESI, tanto con estudiantes como con profesores. Creemos que, por un lado, es fundamental la prevención, la sensibilización, pero además también trabajamos en el emergente y ahí es donde necesitamos también un trabajo con otras instancias. Hoy todos sabemos cómo se complejizaron las situaciones en relación a el padecer subjetivo, la fragilidad emocional, y si bien la escuela interviene, acompaña, es quien levanta la mano todo el tiempo alertando las situaciones en las que se encuentran, necesitamos de otros actores de salud, de desarrollo, del Consejo de Derechos que nos acompañe a armar respuestas integrales que den respuesta como una política pública a estas situaciones. Las escuelas todos los días tienen situaciones donde ameritan intervenciones de alta complejidad. Nosotros vamos a estar siempre acompañando y fortaleciendo ese rol, pero llega un momento que la escuela y nuestros equipos también tienen un límite y es ahí donde necesitamos la participación de otras instancias. Y esto lo quería resaltar porque, digamos, consideramos que es importante pensar una política pública integral con todos los actores que intervienen. Por eso, digamos, nosotros además desarrollamos un material que son guías de orientación para que se trabajen en las escuelas, en los distintos espacios, pero además de eso, trabajar el material, hay que poner el cuerpo, hay que intervenir, hay que llevar adelante todas las acciones que corresponden.
el incremento de situaciones también de vulneración de derechos, de autolesiones, implica que la escuela tenga que pensarse todo el tiempo, porque no podemos pensar el estado emocional, la salud mental de los alumnos y las alumnas por fuera de un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Si esto no damos respuesta, difícilmente van a poder acceder a otros escenarios, a estar bien en la escuela. No podemos nunca olvidarnos la grupalidad, digamos. Cuando suceden estas cuestiones, las escuelas se ven muy impactadas, afectadas, todo el grupo de pares se ve interpelado. Entonces es por eso que también trabajamos mucho fuertemente en el eje de la convivencia, en el acompañamiento institucional. Cómo acompañar a una escuela cuando aparecen situaciones de máxima vulnerabilidad y fragilidad emocional como estamos viviendo hoy en día. Bárbaro, muchísimas gracias por su participación. Les dejamos las guías, ¿sí? Con los temas de referencia. Perfecto. Hoy nos vamos a ir con material de todos. Le toca el turno ahora a María Belén Sopranzi y Florencia Laforgue, que son de la Escuela Normal número 3. Formamos parte de la Comisión de Género del claustro docente de la Escuela Normal Superior número 3 y lo que vamos a leer es un documento colectivo. Somos docentes especialistas en ESI que trabajamos en diversos ámbitos y contextos. Frente a los proyectos presentados, queremos realizar algunos señalamientos sobre cuestiones centrales que nos preocupan y que rechazamos por considerar que están reñidas con la perspectiva formativa y de derecho que propone la ESI. Para fundamentar esta posición, les proponemos, en primer lugar, una reflexión general. Nos preguntamos, ¿por qué crear un programa de educación socioemocional en lugar de utilizar esos recursos para fortalecer la ESI? Sabemos que tanto a nivel nacional como en CABA existe una gran demanda por capacitarse en ESI. Los espacios de formación se completan rápidamente sus vacantes, como ocurre con el postítulo del Instituto Superior Joaquín B. González. Sin embargo, en ese postítulo, las docentes no están cobrando su salario y en Escuela de Maestros se han reducido los cursos de ESI. A 18 años de la promulgación de la ley de ESI, lejos estamos de haberla implementado en toda su profundidad y extensión. En ese sentido, es evidente que al momento de presentar propuestas basadas en la educación socioemocional, se considera que el enfoque que propone la ESI para trabajar sobre el mismo campo de problemáticas no resulta adecuado y pertinente. Es por ello importante analizarlos en comparación con la ley de ESI y pensar cuáles son los puntos de divergencia para ver si estamos de acuerdo con el cambio de enfoque. En nuestro caso, nos remitiremos en principio a un punto que nos resulta central, el de la focalización en los individuos para el abordaje de la afectividad y la salud mental. El cambio de vocabulario no es casual, se habla de emociones, conductas y no afectos como propone la ESI. También se habla de gestión, autoeficacia, autorregulación, como si las personas fueran emprendimientos o empresas a gerenciar. Uno de los proyectos presente entre sus objetivos la gestión de las conductas frente a las emociones, el desarrollo de la capacidad de comprender y regular la conducta frente a las propias emociones y el proporcionar estrategias para el desarrollo de las capacidades emocionales para el equilibrio personal. Notamos que en dichos objetivos las emociones aparecen enunciadas en términos individuales y ahistóricas, desvinculadas del contexto social, político, económico, cultural y ecológico en que se producen, sin contemplar atravesamientos de género, de clase y raciales, entre otros. A la par, se propone la gestión de las conductas frente a las emociones en términos de capacidades con miras al equilibrio personal como meta. Estos objetivos se centran en la idea de que el bienestar es algo que depende de cada persona, así como su asociación con la idea de homeostasis del sistema psíquico. En cambio, desde la ESI y la salud mental comunitaria se sostiene la idea de que el bienestar es subjetivo y comunitario a la vez y que lo personal, lo relacional y lo colectivo están íntimamente ligados. En ese sentido, las necesidades de políticas justas de acceso a servicios de atención de salud, de educación pública, de seguridad, de justicia, de vivienda, de empleo, de protección contra la explotación y a su vez la atención universal de salud,
las redes de cuidado infantil y seguridad social funcionan como garantías del aumento de bienestar público e individual de la ciudadanía. Desde la medicina social, Floreal Ferrara realizó aportes centrales al plantear que el bienestar no se alcanza adaptándose a la sociedad que nos es impuesta, ni tampoco esquivando o reprimiendo los aspectos conflictivos de la vida, sino que por el contrario, sostiene que la salud es la capacidad individual y social de modificar las condiciones que limitan la vida. Sabemos que las personas no salimos siempre airosas de las crisis y que también los conflictos pueden instalarse generando modalidades autodestructivas de tramitación subjetiva, por ejemplo, autolesiones, consumos problemáticos, suicidios, así como también formas de violencia heterodestructivas dirigidas hacia los otros. Es en este punto donde reside un aspecto importante del trabajo de promoción y prevención de la salud que forma parte de la propuesta de la ESI. Acompañar e intervenir desde el cuidado en los momentos críticos de la vida de las infancias y adolescencias para así fortalecer la salud mental como parte de la salud integral desde un abordaje psicosocial y comunitario. En la misma línea, autoras como Liliana Maltz han señalado que la idea de regulación o gestión de la conducta frente a las propias emociones en busca del equilibrio personal favorecen la imposición de la felicidad consumista como imperativo de la vida. Asimismo, la clasificación de las emociones en positivas y negativas fomenta el soportar pasivamente lo que nos sucede, tanto de forma individual como colectiva. Reprimir la expresión de sentimientos que remiten al dolor, la angustia, el odio, el miedo, entre otros, a través de la regulación o gestión de las emociones, limita a la persona en sus posibilidades de desarrollar respuestas salutíferas desde su propio psiquismo. Enseñar a adaptarse críticamente a las condiciones de vida impuestas desde la temprana infancia es propiciar subjetividades dóciles, obturando la riqueza creativa de las personas en la organización de nuestro mundo, así como la posibilidad de pensar alternativas a los órdenes dados y de este modo sirve a mecanismos de sometimiento y control social. Otra diferencia importante con la ESI es el tratamiento que se hace de las violencias. La ESI, al estar inscripta en una perspectiva de derechos humanos, trata las violencias en consonancia, por ejemplo, con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, en la que se tipifican distintos tipos de violencia como expresión de la desigualdad de género estructural. En distintos proyectos, en cambio, se habla de conductas violentas, reduciendo el espectro de la violencia nuevamente a una expresión conductual individual. En ese sentido, la ESI, a través de sus 5 ejes, proporciona herramientas para abordar la grupalidad desde una perspectiva situada, en la que lo individual es inescindible de lo social. Los conflictos son comprendidos como parte de los vínculos y se los aborda desde la perspectiva de género, de diversidad y de derechos, reforzando en los estudiantes la construcción de una ciudadanía responsable. Las violencias que atraviesan nuestras comunidades educativas están relacionadas con situaciones de vulneración de derechos, maltrato en todas sus variantes, incluido el abuso sexual, pobreza económica de las familias, violencia de género, múltiples desamparos, entre ellos los que propicia un Estado en retirada. Todas cuestiones que no se resuelven con capacidades individuales. Estos son algunos de nuestros motivos para considerar que las propuestas que presentan proyectos basados en la educación socioemocional no resultan ni complementarias ni superadoras de la ESI. Por lo expuesto, rechazamos la inclusión en el ámbito educativo de la perspectiva de la educación socioemocional y seguimos exigiendo plena implementación de la ley de ESI en todas las escuelas. Muchas gracias, profesoras. Es el turno ahora del director de la Escuela Media número 6 del Distrito Escolar 19, el señor Martín Ortiz Herrero. Dale. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas.
La verdad que las expectativas que uno tiene cuando tiene que leer en público disminuyen sensiblemente después de tan buenos y tan buenas oradoras. Sí nos encontramos, creo que, frente a una tormenta perfecta que está sufriendo la escuela, porque por lo menos en nuestra comunidad, en Villa Soldati, nos encontramos con el incremento de las peleas y situaciones de violencia, incremento de las autolesiones, depresión y, por supuesto, el incremento de los suicidios adolescentes, incremento de conflictividad en redes sociales, y esto, por supuesto, tiene un impacto inmediato en el desborde general de la comunidad educativa, ¿no? Tomando comunidad educativa a familias, profesores, profesoras y estudiantes. Nuestros adolescentes hoy crecen en una sociedad, en un contexto absolutamente violento, donde la irritabilidad, la violencia, la irresponsabilidad y la impaciencia se imponen sobre todo. Y esto nos lleva a darnos cuenta que además en las aulas observamos habitualmente que estamos perdiendo su atención. Y esto es lo más grave de todo, porque no hay forma de poder lograr acercarnos o establecer un vínculo cuando nosotros estamos viendo que nuestros chicos y nuestras chicas están abandonando la atención. Y eso, por supuesto, tiene una explicación, digamos, o por lo menos una de las tantas explicaciones, que nos lleva a cómo nosotros estamos delegando nuestras capacidades cognitivas en la tecnología. Y empezamos a perder espacios de encuentro, empezamos a perder espacios de comunicación. Hoy no hay espacio de pensamiento. Y esto me parece que es importante. Si no tenemos pensamiento y no tenemos reflexión, vuelvo a lo mismo, a esta idea de no poder generar un vínculo. Y todo eso impacta a nuestros chicos y nuestras chicas. Y eso también impacta en lo pedagógico, en lo cognitivo, cuando nosotros decimos, che, pero mirá qué mal los resultados de nuestros estudiantes, y los profesores también estamos desbordados, y me parece que tenemos que parar un poco la pelota. Yo insisto en que si no recuperamos valores como la paciencia, la serenidad, de verdad llevar adelante la escucha atenta, se va a seguir complejizando el problema que estamos vivenciando como sociedad. Hoy sobreabunda la información, pero en líneas generales no se comprende. Esto se ve fácilmente, ¿no? Quiero retomar esta idea de los discursos insensibles, deshumanizantes, la eliminación del que piensa distinto. Y esto obviamente que afecta a la salud mental de nuestros adolescentes y de la sociedad toda. La incertidumbre a la cual a veces quedamos expuestos nos lleva a perder la atención y la concentración y a no valorar nada porque todo puede cambiar minuto a minuto. Y esto me parece que es un problema que nos atraviesa como sociedad y que impacta directamente en la escuela. Por eso creo que es importante que haya una mirada sobre lo que está pasando, porque como bien dijeron muchos compañeros y compañeras con anterioridad, esto ya venía sucediendo, pero ahora sale a borbotones porque la escuela no está ajena al contexto social. Por eso digo que se arma así como una especie de tormenta perfecta de que en una situación de degradación social, de deshumanización, de crecimiento de la violencia, de un contexto socioeconómico que está reventando los lazos de las capas más, el entramado de las capas de los sectores más vulnerables, surge todo esto y nuestros chicos y chicas, por supuesto, lo exteriorizan. Para cerrar, digo que me parece que es muy importante contemplar el trabajo en red con educación especial y tener capacitaciones en servicio, fortalecer con recursos a las escuelas y a la salud pública para articular efectivamente y podamos dar mejores respuestas y más significativas. Indispensable problematizar con la comunidad educativa para comprender y tener capacidad para transformar todo lo que tenemos que mejorar. Fortalecer e implementar a la educación sexual integral
y que, bueno, no hay reforma posible si no tenemos un compromiso real y coherente cada uno y cada una de las personas que participemos en nuestras acciones en lo cotidiano. Esto, por supuesto, excediendo el marco escolar, sino poniendo a cada funcionario, a cada funcionaria en función y como norte nuestros adolescentes, nuestros chicos y chicas que son el futuro de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Juan González, que es estudiante secundario, presidente del Centro de Estudiantes del Cortázar. Bueno, ¿cómo andan, compañeros, compañeras? Bueno, en primer lugar, contarles un poco de la situación que estamos discutiendo en los secundarios. Nosotros estamos discutiendo lo que está pasando a nivel nacional con las universidades y pensando también en el futuro, porque nosotros hoy somos estudiantes, pero el día de mañana vamos a estudiar en la facultad, en las universidades, y al mismo tiempo estamos tratando de entender un poco esta reforma que plantea el Ministerio de Educación, que en parte también es un poco como que juega a doble porque trae documentos en los cuales no se esclarece cómo va a ser la reforma, cómo se va a llevar adelante, no se llama a las mesas de diálogo ni a los secundarios, se traen encuestas que no se hacen a todos los pibes, sino que se eligen a unos pibes. No se eligen ni a los pibes de la Comuna 4, ni a los pibes de la Comuna 8, ni se eligen, ni tampoco se habla con las coordinadoras, ni los presidentes o representantes de los centros de estudiantes. Por otro lado, pensamos que, si bien no se nos llama a la mesa de diálogo, nosotros no pedimos una mesa de diálogo porque sí. La pedimos porque conocemos nuestra educación, porque somos los que transitamos día a día junto a nuestros docentes y nuestros directivos y entendemos que una reforma en nuestra educación tiene que ser consultada con los pibes y tiene que ser hecha con y para los pibes, porque al fin y al cabo somos nosotros los que cursamos día a día. También entender un poco que, esta misma conducción del Ministerio lo hace está hace más de 16 años. Y venimos hace 16 años con las mismas problemáticas y siempre terminamos recayendo en lo mismo y terminamos discutiendo sobre una base que siempre es la misma. Infraestructura, viandas, el DOE. Y queremos que la salud mental se tiene que pensar junto a la comunidad educativa y por y para las comunidades educativas. Entendemos que no se tiene que plantear como una especie del sálvese quien pueda, sino en colectivo, porque entendemos que somos una generación post-pandemia que tiene adicciones tanto a las drogas, como al alcohol, como a los juegos, como a las adicciones, así que entendemos que tenemos que formar parte de esta reforma porque somos, al fin y al cabo, nuestros compañeros de primer año y hermanos y primos también que van a seguir cursando, que nosotros tenemos que ser parte de esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Violeta Díaz, quien también es estudiante secundaria de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Hola, buenas tardes. Me llamo Violeta Díaz, soy la presidenta del Centro de Estudiantes Juan Pedro Esnaola. Adhiero bastante a lo que se viene diciendo, a lo que dijo mi compañero Juan. Básicamente estamos viendo una reforma que ya estamos enterados hace varios meses que va a ocurrir, que intentamos discutir y dialogar, pero que seguimos sin recibir respuestas claras. A pesar de que se nos citó al ministerio y hablamos frente a frente con la ministra, no pudimos llegar a ninguna respuesta clara. Nosotros, a partir de la educación socioemocional, creemos que hay muchas disposiciones de parte del gobierno de la ciudad, como por ejemplo la ESI, que fue una ley que se consiguió hace 17 años, que nosotros consideramos que tiene que tener más presupuesto y más importancia. Algo que resistimos mucho el año pasado fue que nos den importancia y nos den presupuesto. Creemos que muchos de los problemas que tiene actualmente la escuela secundaria es
con un tema presupuestario. Yo me acerqué varias veces a distintos puntos para hablar con los pibes, no solo con mis pibes, sino con pibes de un montón de colegios, y realmente la base de todos los problemas que encontramos es una base presupuestaria y una base en la cual ni siquiera se contempla la chance de poder hablar con quienes transitamos la escuela día a día, que somos las comunidades educativas. Estamos hablando de familias, estudiantes y docentes. Y esta cosa como también de hablar directamente con los estudiantes y preguntarles qué les pasa, más allá de algo personal y de tratar a los problemas de salud mental como algo personal de te sonrío y te doy un abrazo, sino más que nada como los problemas mentales tienen problemáticas sociales detrás y estructurales que los generan y que hace que se desarrollen en el tiempo en los estudiantes. Yo estoy ahora cursando 5º año, entré en un año de pandemia en el cual no pude ver a mis amigos hasta fines de 2º año y no pude construir un grupo social hasta fines de 2º año, y eso ni siquiera se abordó en 2022. Nosotros volvimos al colegio, nos sentaron en un aula y nos volvieron a dar los contenidos como si la pandemia no hubiera ocurrido, lo cual primeramente no tiene ningún sentido porque claramente no somos los mismos pibes que había en 2019, somos otros y cambiamos, y toda nuestra forma de sociabilidad cambió, y eso en ningún momento se tuvo en cuenta. Soy de una escuela artística, por lo tanto tenemos una doble exigencia que tampoco se tuvo en cuenta a la hora de la vuelta de la pandemia. Y además hay una realidad, es que tenemos un departamento de orientación escolar que hace años, desde antes de que yo entre a la secundaria, se viene denunciando que funciona mal y que le falta importancia y que le falta visión ahí adentro. No entendemos realmente, y queremos entenderlo porque nos importa nuestros colegios, queremos entender por qué en vez de aplicar presupuesto y previsión a ese espacio ya armado como el DOE, se crea un proyecto de ley aparte y no se discuten incluso los que ya están presentados. Es algo que realmente queremos entender porque a nosotros nos preocupan nuestras escuelas, por eso tenemos centros de estudiantes en mucha gran parte de ellas, porque realmente velamos por el bienestar de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Y nos parece que es muy importante que en toda esta comisión y en la aplicación de la reforma no dejemos de lado lo importante por priorizar lo urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Tienen ahora la palabra 3 representantes de estudiantes organizados de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen el mismo tiempo, lo van a compartir. Son Matías Lupo, Lucas Blanco y Agustín Videla, de la Escuela de Comercio número 4. Buenas tardes a todos, mi nombre es Matías Lupo. Primero que nada agradecerle al legislador Sergio Siciliano y a todo su equipo por brindarnos este espacio. Queríamos contarles un poco del trabajo que venimos haciendo hace ya 4 años, el cual para mí es todo un honor que a mis 20 años tenga el alcance de portar la voz de muchos jóvenes con los que hemos trabajado y vivenciado su día a día. Después de 4 años, Estudiantes Organizados en un principio nació con el reclamo de la vuelta a clases post-pandemia. Actualmente se ocupa de llevar muchas de las problemáticas y quejas de los estudiantes de secundaria a los lugares que corresponden. Hoy voy a hablar en voz de todas las personas que se sienten representadas con lo que coincidimos y nos concierne en este recinto. La salud mental y bienestar emocional es algo que con el paso del tiempo ha sido pronunciado con mayor frecuencia, tanto así que hoy los colegios secundarios portan un gabinete pedagógico el cual no suele dar abasto con las problemáticas que surgen en las 4 paredes de un aula. Problemas como bullying, ciberbullying, acoso, violencia entre pares son solo algunos de los tantos problemas que habitan en la vida del adolescente y que en su mayoría desembocan en inseguridades, depresión, angustia, enojos, y esto se termina viendo reflejado en su desempeño académico. No es tarea sencilla la del docente que está a cargo de más de 25 chicos y chicas, cada uno con una vida y su forma de ser, y que por eso brindarle las herramientas tanto para ellos como para los alumnos y alumnas puedan sentirse contenidos en el tiempo y espacio que habitan dentro de la escuela. Si me permiten, voy a traer a esta mesa hechos y realidades que están sucediendo hoy y ahora.
Hace 2 semanas atrás, en el Distrito 18, una chica de 14 años tomó la terrible decisión de quitarse la vida, tan solo en su 2º año de escolaridad secundaria. En el Distrito 9, una vez al año, mínimo un chico se suicida. Estos son los casos más terribles y trágicos que puedo mencionar, pero no estoy mencionando todos los casos de autoflagelación y lesiones que cometen los chicos en el día a día. Depresión, angustia, enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Si cada vez vamos deshilando más, nos vamos a encontrar con que muchos de estos chicos no solamente padecen de todas estas cuestiones, sino que tampoco se sienten pertenecientes del sistema educativo. Cada vez se sienten más distantes y la opción de dejar la escuela hasta se ve como algo viable. Y para nosotros es algo que no tiene que suceder nunca. La pertenencia tiene que darse dentro de la escuela y el crecimiento tiene que darse dentro de la escuela. Todas estas cuestiones no son menores y son alarmas que le piden al sistema respuestas rápidas y prontas para poder abordar las problemáticas ya mencionadas. Lograr forjar autoestima, pensamiento crítico, compañerismo, toma de decisiones y responsabilidades hoy se consideran habilidades difíciles de conseguir y encontrar en los jóvenes. Sin mencionar que el uso de los teléfonos cada vez forja más y fortalece el individualismo, haciendo que medidas como la ludopatía o prohibir las pantallas dentro de las aulas se parezcan, no nos extrañan, mejor dicho, que se nos encuentre en estos momentos. Son cuestiones a trabajar y que piden una respuesta rápida. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo va a todos? Soy Lucas, tengo 20 años, también pertenezco a Estudiantes Organizados. Soy de la a veces conocida generación de cristal, creo que una de las generaciones más incomprendidas, porque cuando se habla de salud mental no es fácil entender cuál es el foco que genera estos problemas que hoy en día vemos, que ustedes los conocen al igual que yo, y los datos no mienten. Y quería hablar en particular de algo muy importante que para mí la escuela tiene que empezar a entender y a trabajar, que es las redes sociales. Hoy en día los chicos están atravesando un mundo muy distinto al que anteriormente vivían ustedes, o capaz generaciones pasadas, que se ve atravesado en gran medida por las redes sociales, por un TikTok que te muestra contenido muy estimulante, muy corto y muy vacío, y te rompe el circuito de recompensa, te acostumbra a pasar 6 horas al día sin terminar de entender qué es lo que viste y sin que te quede nada en la cabeza. Te acostumbra a un Instagram con sus estándares de belleza, donde te comparás permanentemente con vidas perfectas que no son reales, porque imagino que nadie sube cuando tiene un mal día o cuando tiene una enfermedad o cuando está descompuesto. Entonces es muy difícil que mi generación desarrolle una identidad si desde la escuela no podemos darle herramientas para poder atravesar estos cambios tecnológicos que hoy en día se viven, que pasan en todo el mundo. Y los datos así lo indican, no es algo propio de la Argentina y no es algo propio de la economía, es algo que se dio en todo el mundo y que fue agravado por la pandemia. Según UNICEF, en los últimos 30 años los suicidios se triplicaron. Entonces, es muy importante entender el rol que tienen las redes sociales y tener recursos en la herramienta para poder trabajarlo. Otro ejemplo es Twitter, donde la gente se relaciona por algoritmo. Las redes sociales entendieron que una muy buena forma de captar la atención es a través del enojo y el miedo, porque es la mejor forma de que vos interactúes con algo. Entonces, si nos enfrentamos a redes sociales que están hechas por los mejores psicólogos para captar nuestra atención, que donde pones la atención está tu futuro, ¿no? Está tu identidad, está lo que aprendés, está lo que sos. Si nos enfrentamos a eso, la escuela no puede quedar atrás, porque nos vamos a encontrar con una generación que ya hoy en día lo está atravesando, nos vamos a encontrar con mucha soledad. Según Cruz Roja, el 80% de los jóvenes se sintieron solos. Nos vamos a encontrar con una sociedad muy dividida, muy polarizada, como se puede ver en Twitter. Entonces, me parece que hay que poner el foco ahí y trabajarlo, fortalecer el DOE, mejorar la ESI, porque me parece que no son dos proyectos que vayan en contra, sino que se pueden tranquilamente complementar de una muy buena manera. La ESI hasta ahora no estuvo mostrando, por lo menos en mi caso particular, buenos resultados. Yo tengo amigas que lamentablemente tienen 1 o 2 suicidios en su escuela por año, y la verdad que los profesores no están muy capacitados para tratar un tema que les es muy nuevo y desconocido. No están muy capacitados a veces para dar ESI. Eso sí, encima tenés la suerte de que no te toque un docente que aprovecha el espacio para volcar contenido político, porque a veces parece que están más preocupados con que el pibe hable con la E
antes de que el pibe no quiera quitarse la vida. Entonces, hay que fortalecer esos espacios y trabajarlos en comunidad. Que cada uno salga de su algoritmo, de su espacio, de sus creencias y pueda hablar con el otro. Así que, redondeando, me parece que el proyecto va en dirección correcta y que sin salud mental no hay una educación posible. Desde Estudiantes Organizados queremos pasar de la protesta a la propuesta, impulsar cualquier cambio que vaya a favor de la salud mental de los jóvenes. Muchas gracias. Un minutito tenemos nada más. Un minutito por... Buenas a todos, mi nombre es Agustín Videla y agradezco la oportunidad de estar hoy acá para hablar sobre este proyecto de ley, que considero fundamental para la educación. Todos sabemos, y nuestra familia lo recalcan, que la escuela es nuestra segunda casa. Sin embargo, hoy no hablo como Agustín Videla, sino como representante de una generación que a menudo se siente abandonada por el sistema educativo en términos de salud mental. Muchos chicos que en el pasado, por no tener asistencia emocional, se sentían perdidos. Muchos chicos que hoy no fueron acompañados, hoy no están con nosotros. Es importante que hoy puedan dar asistencia a aquellos chicos que lo hubieran necesitado para poder seguir adelante. Es crucial que la escuela acompañe si en casa no se puede llegar. Por eso considero que por más difícil que sea este proyecto de ley, se implemente en las escuelas, porque podemos salvar vidas que antes no pudimos. Por eso considero que es muy importante que podamos llevarlo a cabo. ¿Cuántas vidas que podríamos haber salvado? ¿Cuántas vidas que podríamos evitar que se vayan? ¿Cuántas vidas que podemos solucionar con este proyecto de ley? Es crucial tener en la escuela salud mental para poder ayudar a esos chicos que hoy están perdidos en el abismo de lo que es la vida. El Departamento de Orientación Escolar, DOE, debería encargarse de acompañar y guiar a los estudiantes que enfrentan dificultades emocionales y personales. Sin embargo, este departamento en su forma actual no está funcionando de manera eficiente. Los estudiantes no cuentan con un espacio adecuado dentro de la escuela donde puedan recibir apoyo emocional necesario. La salud mental es un tema cada vez más discutido y valorado, lo cual me parece un avance muy positivo. Pero a pesar de estos esfuerzos, muchos estudiantes hoy en día se sienten desatendidos por el sistema educativo en este aspecto. Creo firmemente que la escuela debe asumir un rol activo y fundamental en este seguimiento de sus estudiantes. Es por eso que considero que este proyecto de ley es crucial para mejorar la situación de todos los estudiantes y garantizar que reciban el acompañamiento necesario. Y esto va también para todos los que ya no están acá. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra ahora también una estudiante, en este caso de profesorado de educación primaria y docente auxiliar, que es la presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Normal número 1, Mila Mondelo. Ahí va, ¿no? Bueno, soy Mila Mondelo, como ya dijo el presentador, soy la presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1, estudio para ser docente de primaria, actualmente ya trabajo en una escuela, y bueno, vengo un poco a compartir ciertas reflexiones que estuvimos pensando con compañeros de terciarios e incluso con docentes, porque casi todos los que estudiamos ya ejercemos la docencia. En primer lugar, compartimos el balance de la situación, creemos que es sumamente grave, y que es un problema característico de la generación que hoy en día está estudiando en los distintos niveles, ya sea primario, secundario, terciario y universitario, la cuestión de la salud mental. Creemos que es una cuestión generacional y creemos que se tiene que abordar desde el sistema educativo. Creemos que es valorable que las distintas instituciones gubernamentales no sean impermeables a esta problemática, sino que la consideren como algo fundamental, un tema a tratar, y por eso también agradezco y comparto esta instancia. Y sobre todo desde el lado pedagógico adherimos y bancamos la cuestión de comprender al alumno de manera integral. Un alumno que no es que deja sus preocupaciones y las cosas que le suceden puertas afuera de las instituciones en las que se educa, sino que el estudiante además es persona y esas cuestiones ya está más que comprobado que afectan efectivamente al proceso de aprendizaje. Después creemos que la salud mental es un problema integral y que como es un problema integral que se desprende de ciertas condiciones sociales, de instituciones que no saben cómo dar respuesta a estas problemáticas y de ciertas condiciones de vida, la respuesta tiene que ser integral. No creemos que esto se solucione simplemente desde un abordaje educativo o un abordaje desde las instituciones escolares. Creemos que
hay ciertas condiciones sociales, económicas y políticas que comprometen severamente al estado de la salud mental de los jóvenes y de las jóvenes. Digo, la falta de trabajo, la falta de estabilidad y demás condiciones, digo, que son incluso agravadas por una clara crisis económica. Entonces, creemos que también, no queríamos dejar de mencionar, que la solución debe ser integral y que no debe quedarse en un abordaje educativo. Por otro lado, creemos que, haciendo un balance de cómo se viene abordando hoy en día la cuestión de la salud mental en las escuelas, se está planteando una solución que es tratarlo agregando áreas curriculares, tanto en el nivel terciario como en el nivel primario como en el nivel secundario. Y creemos que esa no es la única solución que se debe poder aportar para abordar este tema en las escuelas. Digo, no se soluciona simplemente agregando 3 horas cátedra de una materia en el profesorado llamada gestión emocional, gestión del aula y bienestar emocional, ni se soluciona estableciendo y pactando una determinada cantidad de horas cátedra que se tiene que trabajar en las aulas. Creemos que ante aulas heterogéneas y problemáticas heterogéneas de la educación, no podemos simplemente apuntar a diversificar los quehaceres docentes. No por formar docentes e intensificar la formación en el ámbito de la salud mental vamos a solucionar ese problema, sino que creemos que se tienen que generar herramientas de corte institucional, de corte gubernamental para poder apoyar a los docentes y que no quede simplemente justamente en una cuestión de la voluntad docente de hacerlo y de la formación. Entonces, tampoco para quedarnos en la crítica, digo, no solo nos parece que es necesario abordarlo desde el agregado de áreas curriculares, tanto en los profesorados como en las escuelas, pero también creemos que hay herramientas del sistema educativo ya existentes que pueden aportar cosas para esta solución. En primer lugar, creemos que la ampliación de los gabinetes psicopedagógicos y psicológicos en las escuelas es necesario. Digo, necesitamos más adultos en las escuelas para poder abordar estas temáticas de la mejor manera posible. Un docente por grado muchas veces resulta insuficiente. Necesitamos más de un docente por grado para poder abordar las problemáticas individuales que traen los alumnos y no perder de vista los procesos de aprendizaje colectivos. Necesitamos poblar las escuelas de más adultos, porque a veces es insuficiente, y de adultos formados. No podemos recaer simplemente en pretender que las docentes sepan un poquito más de salud mental y pretender que con eso solucionemos todos los problemas de la salud mental de la sociedad, porque no funciona así. Entonces, necesitamos más adultos en las escuelas, y eso se genera y se puede lograr simplemente con más presupuesto educativo. Por otro lado, creemos que además de poder reforzar y fortalecer los DOEs y los gabinetes interdisciplinarios en las primarias, hay muchas herramientas, sobre todo de la educación de modalidad especial, que se pueden adquirir en el nivel primario y que hoy en día esos lazos están bastante rotos, sobre todo por el desfinanciamiento de la misma. Entonces, necesitamos fortalecer los distintos lazos con las distintas disciplinas que se encargan de estas áreas. Por otro lado, creemos que una de las patas fundamentales que puede abordar esta situación desde los distintos espacios gubernamentales es no empeorar desde las instituciones educativas y no agravar la salud mental de los estudiantes, ni de los docentes. Digo, una buena medida que se puede tomar es intentar cuidar y preservar a los estudiantes las distintas carreras. Por ejemplo, desde el nivel terciario, uno de los mayores agravantes con respecto a la salud mental viene de la mano de la realización de las prácticas profesionales, donde la gran mayoría de nosotras tenemos que elegir entre estudiar y trabajar. Y eso es un agravante muy serio para la salud mental. Entonces, necesitamos que desde las instituciones no se agrave esta cuestión. Sí. Justamente, necesitamos que no se agrave desde las instituciones y que se preserve la salud mental para poder contemplar la trayectoria escolar de todos los estudiantes de todos los niveles, y a su vez necesitamos que se cuide la salud mental de los docentes, porque si no se cuida la salud mental de los docentes y se sigue aumentando y diversificando la responsabilidad que tienen los docentes y se sigue corriendo el eje de la enseñanza, con docentes rotos van a haber estudiantes rotos. No podemos pretender cuidar la salud mental si no cuidamos primero la salud mental de los docentes y de los futuros docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mila. Es el turno ahora de la licenciada María Paula Zanone, quien es directora del Colegio Primario Beata Imelda, que también es autora de uno de los proyectos, la escuela
que han tratado aquí en la legislatura y viene acompañada de la profesora Romina Marco Pido y Fernanda Canonici, que son maestras del colegio. Buenas tardes. Nosotras somos parte del equipo directivo y docente del Colegio Beata Imelda, en representación de un proyecto de ley que armamos junto a nuestros alumnos de 7º grado sobre la incorporación de la enseñanza a la educación emocional dentro del programa La Legislatura y la Escuela, al cual agradecemos el espacio y que hoy podamos estar acá para contarles un poquito de la mirada de este proyecto. El concepto de aprendizaje emocional es un proceso donde se desarrollan competencias que permiten reconocer y entender las propias emociones para saber expresar y actuar correctamente ante ellas, así como a reconocer y responder adecuadamente a las emociones de otros. Hoy en día, gracias a la ciencia, la influencia que la emoción tiene en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, también en el aprendizaje está demostrado. A través de diferentes estudios donde se analiza la segregación de hormonas y neurohormonas y de las áreas cerebrales estimuladas, se ha podido comprobar la implicación que la emotividad tiene en el proceso de aprendizaje de las personas. A fin de cuentas, la inteligencia emocional no es más que la habilidad para mezclar al mismo tiempo las herramientas de la razón y los componentes de la emotividad, las cuales se encuentran en el cerebro. Todo esto se encuentra expuesto a que a partir de la ley número 6.343, sancionada el 12 de noviembre de 2020, que establece que cada 10 de noviembre, el Día de la Educación Emocional, para lograr una buena gestión de las emociones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coincidentemente, creemos que este año, 2020, fue una bisagra, ya que la pandemia tuvo un impacto grande en la estabilidad emocional de muchos de nuestros estudiantes, ya que modificó la vida cotidiana de cada uno de ellos. Si bien sabemos que el nuevo diseño curricular de la ciudad brinda un apartado sobre este tema, creemos necesario armar un plan concreto, lineal y progresivo, dado que a veces en la transversalidad se pierde. Coincidimos con lo que dijo Agustina, que fue la primera expositora de la UEICE. La realidad se nos impone. Nosotras trabajamos todos los días adentro de la escuela. Estamos con los chicos, estamos con los docentes y hay algo que no se nombró hasta ahora, que es la familia. Por lo tanto, creemos que este proyecto de ley es muy importante. Creemos que hay que darle palabra a aquello que las familias de hoy no están pudiendo acompañar en sus hijos, ya sea adolescentes. Nos toca muy de cerca lo que dijeron estos estudiantes que hablaron muy bien. Nos enorgullece cómo lo hacen, chicos. La verdad, nosotros trabajamos en escuela y les agradecemos enormemente la palabra, cómo lo dicen, la claridad. Y hay familias que no pueden acompañar a los estudiantes. Creemos que en el proyecto de ley no hay que perderlos de vista, no hay que perder de vista el acompañamiento a los docentes. Tenemos que generar espacios para que se los pueda cuidar. Quizás ese espacio sea dentro de la misma escuela. Así como en algunos hospitales se utilizan terapeutas de grupo para poder salir adelante de situaciones tan complejas, así también quizás hoy la escuela, que se enfrenta a tanta complejidad, necesite también contar con personal especializado y del área de la salud. También coincidimos con los que dijeron que hay que entramarse con el área de la salud, con el área de la educación especial para trabajar este proyecto. Por último, también pedir que se haga un seguimiento, una supervisión y una evaluación de los proyectos que vamos a proponer cada una de las escuelas para que realmente estemos bien orientados, ¿sí? Y no quede en quizás un coach emocional a estudiantes, que también eso puede ser muy perjudicial, ¿sí? Tenemos que estar formados. Yo trabajo en un profesorado en el nivel terciario
y me permito este momento para decir que la educación necesita mirar el profesorado. Necesitamos maestros. La profesora que acaba de pasar dijo parejas pedagógicas y sería ideal, pero no tenemos maestros para cubrir a veces el grado total, ¿sí? Un maestro. Entonces es necesario mirar el profesorado, formar a nuestras docentes futuras, hombres, mujeres, a favor del bien emocional propio y de sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y para finalizar la jornada, tenemos el turno de Magdalena Brotier, que es coordinadora del programa Enfoque Joven. Buenas tardes a todos, soy Magdalena Brotier, soy parte del equipo Enfoque Joven, que es un grupo de jóvenes profesionales del Ministerio de Educación que se capacitan continuamente en términos de oratoria, liderazgo y gestión de emociones. Y nosotros venimos haciendo desde julio encuentros con estudiantes de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema de Soñemos Juntos Nuestra Escuela Secundaria cada 2 semanas. Y quería compartirles un poco lo que surgieron en estos encuentros que va en línea con los proyectos que se están presentando. Estos encuentros tenían una dinámica que implicaba en principio armar un mapa de empatía donde cada uno de los estudiantes de manera anónima planteaban cómo ellos se encontraban dentro de la escuela, qué veían, qué escuchaban, qué sentían, qué pensaban. Después se separaban en grupos donde los coordinaban 2 participantes del espacio Enfoque Joven, donde trataban 4 ejes principales. Por un lado, las instancias de aprendizaje, las formas de aprender. Por otro lado, su vínculo con los docentes. En tercer lugar, las habilidades para el futuro y las capacidades que implican estas habilidades para poder entrar a un trabajo, formarse. Y por último, bienestar socioemocional. Principalmente en estos encuentros tenían que trabajar sobre cómo veían la escuela hoy y cómo querían que sería esa escuela el futuro, qué cosas cambiarían, qué cosas les gustaría ver. Con respecto a la escuela de hoy, en habilidades socioemocionales, hablaban sobre que había falta de conocimiento o de accesos de espacios donde ellos podrían tener esa privacidad y esa confianza para hablar de sus emociones. Muchos también planteaban que les costaba gestionar estas emociones y poder acudir por ayuda, y normalmente terminaban acudiendo a ayuda en los casos extremos o lo veían como última instancia. Por eso terminaban encontrándose estos espacios de contención en los profesores o los preceptores como aquellos perfiles en los cuales tenían más cercanía y en los cuales sentían esa confianza de poder compartir. Porque tal vez sentían que en otros perfiles en donde no los veían todo el tiempo, sentían que no iban a poder comprender o no los iban a poder respetar las emociones y validarlas. Es por eso que proponían también generar mayores espacios, capacitar a todos los profesionales de las escuelas, porque también el profesor, el preceptor son personas que podrían acudir a escucharlos y atenderlos en estas situaciones. Tomo en cuenta las comunas que no participaron en estos encuentros para focalizar la convocatoria en estas comunas, porque estos encuentros se van a mantener a lo largo de todo el año y son espacios que pueden servir para retroalimentar la política y también son espacios que son como de confianza y de privacidad donde los chicos pueden participar y contarnos también cuáles son sus problemáticas. Justamente hoy se está dando uno de estos espacios, así que los invito también a todos a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Y de esta manera, con Magdalena, vamos a finalizar con esta ronda de oradores. Han participado más de 50 expositores en estas 3 jornadas, que han representado distintas voces, distintas entidades, distintos públicos. Así que agradecerles a todos y cada uno de ellos, en particular a quienes están hoy, que son representantes de la comunidad educativa, y todos trabajan y tienen sus obligaciones en su escuela, así que agradecerles por hacerse su tiempo, y en particular a los estudiantes que han participado, a los representantes de estudiantes organizados del Normal número 1, de la Escuela Pedro Esnaola y del Colegio Cortázar, que siempre es un placer escuchar las voces de los chicos que son los protagonistas finalmente de toda nuestra tarea. Así que agradecerles a todos, agradecerles a los diputados. Ahora nos queda a nosotros, en trabajo de asesores y en trabajo de diputados, tratar de ver si podemos consensuar algún proyecto que dé respuesta por lo menos a algunas de las necesidades que acá todos han planteado y ver si podemos lograr alcanzar alguna respuesta desde la legislatura. Así que agradecerles a todos y seguramente serán invitados para el resto del debate. Gracias a los diputados presentes.